El agua asociada con la fluidez, con la capacidad de aprender, con la capacidad de fluir, con la capacidad de gestionar nuestras emociones y establecer relaciones humanas armónicas, justas, profundas, llenas de sentido. Esa agua es como la superficie de un lago. Cuando está en calma, permite ver el fondo, permite que se refleje como en un espejo el horizonte, permite a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestro ser interno, que conozcamos la estructura más profunda que sostiene nuestro comportamiento y que veamos reflejada sin distorsión la realidad que está más allá en el horizonte. Entonces, a ese nivel también la serenidad, la capacidad de estar en calma profunda, en esas aguas internas de la emoción, va a ser la gran oportunidad para que el fuego de la aspiración nos lleve a la capacidad de reflexión, integración, finalmente de intuición, sabiduría y libertad que nos hará volar a los cielos del alma. Entonces, por un lado, a nivel espiritual, por el otro a nivel emocional, a nivel relacional y también a nivel físico, esa capacidad de gestionar nuestras emociones es esencial. De hecho, sabemos que un gran porcentaje de las enfermedades en el ser humano se deben a factores emocionales. Hasta hace un tiempo se hablaba de ellas como psicosomáticas. Ese término cambió. En este momento la ciencia ha ido mucho más allá. ¿Por qué? Porque psicosomáticas tenían una implicación peyorativa, nos remontaban a esas estructuras entre comillas histéricas, conversivas, de las que nos hablaba el psicoanálisis en sus comienzos. Sí, hay comportamientos que tienen algunas de esas características. Pero ya Pavlov empezaba a principios del siglo XX a llamarnos la atención acerca de procesos fisiológicos que se desencadenaban asociados a estímulos emocionales. La emoción del apetito asociada a la sensación de hambre en un perro que sentía el olor de un trozo de carne inducía inmediatamente la salivación. A través de la percepción sensorial asociado con una reacción del sistema límbico totalmente emocional, se producía una reacción fisiológica de salivación. Posteriormente, a lo largo del siglo XX, fueron consolidándose una serie de experimentos y observaciones que desembocaron en 1963 en ese momento en el cual se acuñó el famoso término psiconeuroinmunología. Psiconeuroinmunología nos demostró que los eventos psicológicos con implicación emocional generaban acciones concretas que impactaban el sistema inmune y el sistema endocrino. Ahí se comenzó a entender por qué un trauma psíquico, un desamor, una sensación de pérdida podría generar que en una mujer la menstruación se perdiera durante 3 o 4 meses o comenzaran sangrados irregulares. Como una persona con un evento triste que genere gran desaliento, fácilmente se vuelve más vulnerable a las infecciones virales, concretamente a la gripa. Empezamos a entender que todas las células de nuestro organismo, tanto las de los órganos como las de los músculos, como las células del sistema de defensa en la sangre, las células de las glándulas endocrinas, todas tienen receptores para los neurotransmisores. ¿Y qué son los neurotransmisores? Son aquellas sustancias producidas por el sistema nervioso central que llevan mensajes asociados a nuestro estado emocional. Por ejemplo, la serotonina, la dopamina tienen que ver con estados de bienestar, con estados de goce, de disfrute. Las endorfinas con el placer.
La oxitocina con la sensación de vínculo profundo. Por su parte, la noradrenalina, el cortisol, se les conoce como los neurotransmisores y hormonas del estrés, porque se aumentan en estados de estrés, de temor, y en esos casos tienen un efecto concreto que, por ejemplo, sobre el sistema inmune es negativo. Disminuye la eficiencia del sistema inmune para defendernos de los agentes patológicos que están en el medio ambiente, o para reconocer aquellas células que no nos pertenecen, aquellas células que han mutado, que se han convertido en cancerígenas y que pueden reproducirse de manera desordenada hasta hacernos daño. Entonces, en los años 60 del siglo pasado, surge ese término psiconeuroinmunología, que luego incluyó la palabra endocrinología y que nos empezó a demostrar con hechos que eso que llamábamos histeria, que eso que llamábamos reacciones psicosomáticas, tenían también un sustrato químico, tenían una explicación, y nos empezaron a demostrar cómo nosotros, gestionando nuestros estados de ánimo, yendo a la raíz de aquello que genera en nosotros reacciones adaptativas o de rechazo o emocionalmente negativas, podemos mejorar no solo nuestro bienestar, nuestra calidad de vida a nivel de lo que sentimos y experimentamos emocionalmente, sino que directamente influyen nuestra salud.